Bueno, comenzamos entonces la clase de hoy. Habíamos estado viendo algunas funciones para contar datos. Vimos funciones condicionales. Las funciones condicionales son aquellas funciones que nos permiten poner un criterio mediante el cual la función hace algún cálculo, alguna búsqueda, algún conteo de información, alguna suma de datos. Específicamente habíamos visto la función contar.si, que contaba una cantidad de celdas de acuerdo a que se cumpliera cierto requisito o cierto criterio que nosotros establecíamos en la función. También vimos la función sumar.si, que permite definir también un criterio y en base a ese criterio sumar una determinada cantidad de valores que cumplan con ese criterio. Hoy vamos a ver otra función que tiene que ver con buscar información dentro de una tabla de datos o base de datos o matriz de datos, como le quieran llamar, y que nos va a devolver un valor que está asociado a un criterio de búsqueda puntual. Yo voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a ver esta función. Acá estamos viendo una pequeña planilla que es como si fuera un remito donde nosotros ingresamos, por ejemplo, un código de cliente. Por ejemplo, lo codifico con la letra A y el número 2, y al dar Enter me muestra quién es el destinatario, es decir, quién es mi cliente, cómo le envío la mercadería, cómo es la forma de pago, el plazo en el que va a recibir la mercadería y el lugar en el que va a recibir esa mercadería. Si yo cambio este código, voy a poner por ejemplo A3, van a ver que los datos cambian. Ahora, si el destinatario es A3, el cliente es otro, la forma de envío es otra distinta, la forma de pago cambia, el plazo de entrega también y el lugar de entrega también cambia. Es decir, cada vez que yo pongo un código con el que tengo identificado a mi cliente, los datos van cambiando. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede porque yo tengo en otra hoja, aquí debajo, lo que sería mi matriz de datos. Acá vemos los códigos, el código del destinatario, el nombre del destinatario, la forma en que le envío la mercadería, la forma en que me va a pagar esa mercadería, el plazo para la entrega y en dónde debo entregar esa mercadería. Entonces, cada uno de mis clientes están dispuestos en una fila y en esa fila tengo diferentes columnas con datos distintos. Dependiendo de la información que quiera visualizar, va a ser la columna en la que debo buscar. Por ejemplo, el cliente A2, la forma de envío del cliente A2 va a ser camión. Si yo tuviera el cliente A1, la forma de pago va a ser contado. Entonces, ¿cómo se logra todo esto para que esto funcione de este modo? Entonces acá tenemos que empezar, esto está bien explicado en el cuadernillo, la función se llama buscar B, está en la página 37. A ver si anda mi lápiz,
Entonces nosotros tenemos en nuestra hoja de cálculo yo le llamo zona de búsqueda, que va a ser el código que yo indico que quiero ver, del cual quiero obtener información. Y tengo esta celda, esta y estas dos que están acá, que constituyen la zona donde voy a ver los resultados. En este caso tengo varios resultados. Este va a ser un resultado, este va a ser otro, acá hay otro resultado, acá hay otro resultado y acá hay otro resultado. ¿Cómo hago para obtener estos resultados? Bueno, lo hago a través, vamos a agrandar un poquito, a través de una función que se llama buscar B. Esta B viene de vertical. La función hace una búsqueda en sentido vertical. ¿Dónde va a buscar? Va a buscar en este lugar, que todo esto que estamos viendo acá es lo que se llama la matriz o base de datos. Esta matriz se compone de filas. Acá tenemos una fila, 2, 3 filas distintas, y siempre la búsqueda se realiza en la primer columna de la matriz. Ustedes vieron que los códigos eran A1, A2, A3, y acá está el código A1, A2, A3. El código A1 tiene una información en la columna 2, que es el destinatario, tiene otra información en la columna 3, que es la forma de envío, otra información en la columna 4, que es la forma de pago, en la columna 5 tenemos el plazo de entrega y en la columna 6 el lugar de entrega. Y todo esto es lo que obtengo en esta hoja una vez que armo la función. Entonces vamos a limpiar un poquito todo lo que hemos puesto para poder ver cómo hacemos esta parte. Donde ustedes ven que algo no le queda claro, me avisan, paramos la explicación y aclaramos. Esto es muy importante que se entienda para poder después aplicar correctamente la función. Entonces, lo importante acá, vamos a recalcar, esto, zona de búsqueda, y acá, en esta primer celda, va a ser zona de resultados. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, porque en la zona de los resultados es donde yo armo la función. La función devuelve un resultado. Entonces, para que me devuelva el resultado, yo la tengo que armar en el lugar donde necesito ver la información que me trae la función de regreso. Entonces, si miramos en la barra de fórmulas, vamos a ver que ahí está armada la fórmula, la función. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo hacemos. Yo voy a eliminar esto
y voy a eliminar todo esto, todas estas funciones. Es decir, tenemos puestas varias funciones muy similares, pero que me dan resultados diferentes. Entonces me ubico en el primer resultado que quiero obtener. El primer resultado, dijimos, es el destinatario. Si miro mi base de datos, el destinatario está en la columna 2 de mi base de datos. Bien, voy a buscar la función con el asistente de funciones. Esta función, dijimos, se llama buscar. Escribo buscar, doy clic en ir y me aparece buscar sin ninguna letra. Esta función ya no se usa, está todavía por compatibilidad con versiones viejas de Excel. Fue la primera, la función original de búsqueda que tuvo Excel, que después fue perfeccionada por estas otras dos. Buscar H, que hace la búsqueda en sentido horizontal, y buscar B, que hace la búsqueda en sentido vertical. ¿Por qué hablamos de sentido vertical? Porque busca en esta dirección dentro de una base de datos, en forma vertical. Bien, una vez que encuentro la función, hay que tener en cuenta una cosa. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Voy a cancelar para poder mostrar acá que yo tengo organizada la tabla para que busque en la primera columna de la izquierda. Esta es la columna donde la función va a buscar y a partir de ahí me va a devolver resultados de las columnas que están hacia la derecha. Y tiene 4 argumentos esta función. Es una de las que más cosas tienen. El valor buscado es lo que yo definí como zona de búsqueda en mi hoja. Yo podría escribir el valor a buscar directamente en esta casilla o vincular a una celda donde puedo yo modificar ese valor, porque de lo contrario, cada vez que quiero buscar algo diferente, debería modificar mi función. De este modo, yo puedo escribir en una celda lo que quiero buscar y esta celda, la referencia a esta celda, ponerla acá. ¿Cómo? Simplemente haciendo un clic en la celda donde voy a ingresar el dato del cual quiero obtener la información. Entonces doy un clic, el clic corresponde a la celda que yo definí como mi zona de búsqueda. Paso a la casilla siguiente. Aquí tengo que indicar la matriz o tabla. La matriz o tabla es lo que definimos en la otra hoja, vamos a correr esto, como mi matriz o base de datos. ¿Qué voy a seleccionar? Toda mi tabla de datos menos el encabezado. Es decir, desde A1 hacia abajo y hacia el costado, y elijo toda mi tabla de datos. Una vez que selecciono todo, suelto el mouse. Acá vemos que toma el nombre de la hoja en la que está la base de datos y luego, a continuación, el rango que abarca esta tabla. De esta tabla, en la casilla siguiente, tengo que poner el indicador de columna. ¿Qué es esto? Es escribir aquí, todavía no voy a dar clic aquí porque me va a llevar de vuelta a la hoja anterior, pero debo escribir en la tercera casilla en qué columna está la información que me debe devolver la función. Si yo quiero averiguar el destinatario está en la columna 2. Ya dijimos que la columna 1 es
van a estar los códigos de búsqueda. En la columna 2 va a estar entonces el destinatario. Entonces aquí ahora sí paso a esta casilla, ven, ahí me llevó de vuelta a la otra hoja. Como yo estoy en destinatario, acá escribo el número 2. Eso yo lo ingreso por teclado. Hasta ahora las otras dos casillas yo seleccioné las celdas. Muy bien, acá fíjense que la función ya encontró en esta zona, me está mostrando cuál es el resultado que va a tener. Y me queda la última casilla que se llama rango, y esta casilla admite dos posibles argumentos. Uno de ellos es el argumento ordenado, es decir, verdadero, yo escribo la palabra verdadero, o el otro argumento es falso, y en ese caso escribo la palabra falso. ¿Qué es lo que hace uno y otro? El argumento verdadero lo que hace es que la función, si no encuentra el resultado, me va a devolver un resultado aproximado. Si yo quiero que la función me devuelva exactamente lo que yo le pedí, debo escribir la palabra falso. El escribir falso obliga a la función a buscar la coincidencia exacta con lo que yo le pido en la zona de búsqueda. En este caso no me interesa un resultado aproximado, me interesa que me muestre exactamente quién es mi cliente. Entonces voy a escribir la palabra falso. Una vez que cumplo con el rellenado de estas 4 casillas, acepto. Y ahí me muestra el resultado. Si vemos el código A1, el destinatario es Talleres Ramírez. Si yo cambio ahora a código A2, me va a mostrar el destinatario Mayoristas Centrales. Vamos a ver si es cierto. Pongo A2, le doy Enter y acá me muestra Mayoristas Centrales. Si no hubiera ningún código, me aparece este mensaje. ¿Qué significa? Es un mensaje que me está diciendo que lo que está puesto en esta celda no se encuentra en la base de datos. Y es correcto, porque no hay una celda en blanco que tenga asociado un valor. Pasaría lo mismo si pusiera, por ejemplo, A5, que tampoco se encuentra en la base de datos, o cualquier otra cosa. G67 tampoco está en la base de datos. Entonces este es un mensaje que me está avisando, no que está mal mi función, sino que lo que está buscando, que es esta información, no está disponible en la base de datos. Si yo pongo un código que sí existe, ahí la función me muestra el resultado. Vamos a hacer algo similar con respecto a la forma de envío. La función es la misma, ya me aparece ubicado al comienzo de las últimas usadas, acepto. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Dice buscar B, es en esa columna, lo que dice en esa columna. Acá está buscar B porque yo quiero en esta celda el resultado de ahora la forma de envío que yo establecí con mi cliente A3, que es esta empresa, el Dedal SL. Por eso ahora mi zona de resultado, hoy era esta celda, ahora mi zona de resultado es esta celda. ¿Cuál es Entonces, ¿qué es lo que va a buscar la función para decirme cuál es la forma de envío de este cliente? Vamos a mirar, voy a cancelar, miramos de vuelta la base de datos. Cada cliente está vinculado por un código. Talleres Ramírez tiene el código A1.
la forma de envío de Talleres Ramírez está vinculado con el mismo código. La empresa El Dedal está vinculado con otro código, que es este, y la forma de envío de la otra empresa también está vinculado al mismo código. Todos los datos de un mismo cliente están vinculados con el mismo código de cliente. Entonces, vuelvo acá. Yo ahora quiero saber... Perdón, ¿cómo? Perdón. Para mí como que iría ese código, pero si la zona de búsqueda no es la misma que la de hoy. ¿Este código decís vos o este código? Yo diría ese. Ese sí. Pero Bueno, como es otra columna, por eso claro. no estoy segura tampoco. Bueno, esta es una función que cuesta entender. Entonces, en este caso, donde me muestra el destinatario, ¿qué estaba buscando cuando yo armé mi función? ¿Cuál era el valor que debía buscar? Una cosa es el valor que debe buscar y otra cosa es dónde busca ese valor. Entonces, acá el valor que debe buscar es el dato que está en esta celda. Acá abajo defino la zona donde busca, que es toda esta tabla de datos. Y ahí, cuando encuentra alguno de estos valores, me devuelve lo que indico en esta columna, que en este caso el destinatario es la columna 2. Ahora, yo salgo de acá y ahora le digo a Excel, bueno, ahora quiero saber cuál es la forma en la que yo pacté el envío de la mercadería con este cliente. Entonces, de vuelta, buscar B mi función, cuál va a ser el valor que debe buscar la función. Después le digo en esta casilla de abajo a dónde lo tiene que ir a buscar. B8 sería, profe. Acá sería B8, yo estoy ahora. Acá voy a tener el resultado. El valor a buscar va a ser el mismo código que definimos en la otra función. Este es el dato que debe buscar. Vos viste, cuando vas al supermercado, la cajera pasa lo que vos comprás por el lector de código de barras. Es una máquina que lee un código. Y ese código en la pantalla te muestra el nombre del producto y te muestra el precio del producto. ¿Sí? O sea que está mostrando dos datos diferentes con el mismo código. Acá es lo mismo. Vamos a obtener diferentes informaciones del mismo código de la base de datos. Pero el código que se lee, en un caso, se toma con un aparatito, con una luz roja, que lee un código de barras. En este caso lo estamos ingresando por teclado al código. Me va a devolver acá la empresa y acá la forma de envío, pero el código es el mismo. Lo que cambia, tampoco cambia la tabla o matriz, porque es la misma tabla o matriz, que es todo esto. Lo que va a cambiar ahora es en qué columna está el dato. El destinatario estaba en la columna 2. La forma de envío ahora está en qué columna, en la 3. Entonces ese número lo ingreso yo por teclado y digo columna 3. Acá ya me dice que es por tren. Y la última casilla, esto, si quiero que me busque el resultado exacto, escribo la palabra falso. Y listo. Profe, una consulta. Sí. Esos datos que usted está cargando ahí, que quiere que está rellenando esa planilla donde dice Hermanos López, los datos están en otra página. Están en otra hoja acá. Podrían estar en la misma. Podrían estar en la misma hoja o en una hoja aparte. En este caso lo tengo en una hoja aparte. Si yo tengo 100 clientes a los que les vendo mercadería, me complicaría mucho tener todo junto en la misma hoja. Entonces yo me manejo con un código
y el código que sea, A50, A80, A95, me va a traer los datos del cliente que corresponda. No importa la cantidad de datos que tenga mi base de datos. Pero esto me permite tener una planilla, una hoja, donde yo pongo la información de qué le quiero enviar a mi cliente, después yo completo acá abajo la cantidad, el artículo, el precio y el total de la mercadería que le mando, como si fuera un remito, y listo. Y esto lo imprimo y ya se lo mando, y tengo en una hoja lo que voy a imprimir para mi cliente, y en otra hoja toda la base de datos. Viene otro cliente, preparo otro pedido, cambio el número de código, me cambia todos los datos y pongo acá lo que quiere el otro cliente, imprimo y le mando. Bien, con plazo de entrega hago lo mismo. Si miro mi base de datos, el plazo de entrega está en la columna 5. Entonces voy a armar acá la función para averiguar el plazo de entrega. En la misma función, el valor buscado va a ser el mismo código, todos los datos están vinculados con el código que yo ingreso en esta zona de búsqueda. La matriz o tabla sigue siendo la misma. La columna, dijimos que va a ser en la 5, ¿no? Era, a ver un poquito, estoy buscando, plazo de entrega. Plazo de entrega es columna 5, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar de vuelta porque lo que no hay que hacer es cambiar de hoja sin cambiar de casilla. Acá pongo la columna, dijimos columna 5, y la palabra que va acá abajo es falso. Esto es lo que más rápido todo el mundo aprende. ¿Qué palabra va al final? Bueno, acepto, y ahí me dice que el plazo de entrega para el cliente A3 es de 2 días, cliente A3 el plazo de entrega es 2 días. Si yo cambio el código a 2, ahora me trae los datos de mayoristas centrales, le envío por camión y el plazo de entrega es 3 días. El cliente A2, mayoristas centrales, la forma de envío por camión, plazo de entrega 3 días. Ven cómo va tomando en cada lugar la información de la columna que yo le indique a la función. Una vez que encuentra en esta primer columna el código buscado, ahí se queda con ese renglón y de ahí me va trayendo la columna, el resultado de la columna que le pedí. Acá en forma de pago hacemos lo mismo. ¿En qué columna está forma de pago ahora? Columna 4. Entonces, vamos a la función, buscar B, valor buscado va a ser el mismo código, digamos, la celda donde yo ingreso el código, no el mismo código. Yo siempre defino una celda donde voy a poner el dato que quiero que la función busque, que siempre va a ser la misma celda. La matriz o tabla va a ser la misma. La columna dijimos que va a ser la 4. Y acá abajo va la palabra falso. Forma de pago a plazos. Forma de pago, plazo. Perfecto. Y ahora me falta el lugar de entrega. Lugar de entrega lo tengo en la columna 6. En este caso de esta empresa lo tengo que entregar en el depósito. Me ubico donde quiero el último resultado. Busco la función. El valor buscado va a ser la misma celda que usé en los casos anteriores. La matriz o tabla sigue siendo la misma, sin tomar los encabezados de columna. La columna dijimos en la 6 y la coincidencia exacta que yo quiero hace que tenga que escribir la palabra falso en la última casilla. Y ahí he completado
esta parte de mi tabla. Entonces, al cambiar el código de mi cliente, cambian todos los datos: el nombre, la forma de envío, forma de pago, plazo de entrega y lugar de entrega. Si pongo un código que no existe, me aparece el mensaje de error. ¿Se entiende hasta acá? Otra duda. Sí. Sí, se entiende, pero yo todavía no calo de dónde usted saca el valor B6 cuando completa la función, los datos de la función. B6 Miré muy... Sí. es donde se cruzan estas dos, es decir, es la referencia a la celda donde yo voy a poner el código que quiero que la función busque. Por eso lo definí acá al principio como la zona de búsqueda. Es decir, el valor. Yo acá voy a escribir un dato que quiero que la función, que va a estar en otra celda, va a estar leyendo esta celda. A ver, vamos a borrar esto. Y vamos a agarrar el lapicito otra vez. Esta es la celda donde pongo el valor que quiero que la función busque. Por eso le llamé zona de búsqueda. La celda tiene se identifica, la función la identifica por la columna seguida de la fila, donde se juntan columna y fila. Ahí en la intersección de columna con fila, que es la columna B6, por eso en esta función lo primero que leemos acá es B6. Si ubicamos el cursor acá arriba, ves que está marcado en azul la referencia a la celda donde yo escribo el valor a buscar. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, vamos a ver, espera un poquito. Vamos a ver acá. Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen en el cuadernillo. A ver, déjame mirar un poquito. No, este no es uno de los... ¿O sí? No, espera. Acá. Este está en el cuadernillo. Acá nosotros tenemos una base de datos, que en este caso está arriba, de empleados que tienen un número de legajo. Está el nombre del empleado y el sueldo que cobra. ¿Cómo tiene que funcionar esto? ¿Qué es lo que yo pretendo? Yo pretendo que cuando yo pongo el número de legajo en esta celda, acá me dé la información de quién es el empleado y cuál es el sueldo básico que tiene. Como dije, la base de datos está acá, puede estar en cualquier otro lado. Esta base de datos tiene 3 columnas. Columna 1, vamos a... Columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? La columna 1 es donde busca la función. La función siempre busca en la primer columna de la izquierda. Y me va a dar me va a devolver como resultado ya sea el nombre del empleado o el sueldo que cobra, dependiendo la columna que yo seleccione para devolverme esa información. Voy a checar un poquitito el zoom. Ahí está, si no tengo que estar moviendo la pantalla. Entonces, acá yo tengo, esta va a ser la zona de búsqueda.
Es decir, la celda donde yo voy a ingresar el código, alguno de estos códigos que se ven acá. ¿Para qué? Para que acá abajo me muestre el nombre del empleado o el sueldo que cobra. Entonces, estas dos celdas que se ven acá va a ser mi zona de resultados. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. ¿Dónde voy a armar mi primera fórmula? Tengo que armar dos, o mi primera función, mejor dicho. Siempre la función la armo en la zona de resultados. ¿Por qué? Porque la función devuelve un resultado. Entonces, para ir definiendo cosas, siempre si yo hago organizo de manera que defino la zona de búsqueda y la de resultados, en la de resultados siempre va a estar la función. En este caso voy a tener una función en esta celda y otra función en esta celda. Y mi zona de búsqueda es donde yo voy a escribir el valor que las funciones que armen la zona de resultados tienen que mirar. Yo voy a armar una función en esta celda que va a mirar lo que haya aquí arriba en mi zona de búsqueda. ¿Estamos? Entonces voy a buscar el asistente de funciones. Valor buscado va a ser la celda que dijimos que está en mi zona de búsqueda. Este es el dato, acá es una celda combinada, pero no importa. Yo puedo combinar varias celdas y eso funciona como una sola celda, así que no hay problema. ¿Cuál va a ser mi matriz o tabla? ¿Dónde va a buscar lo que yo escriba en esta celda? Lo va a buscar en esta tabla. En esta tabla de aquí arriba. Siempre selecciono toda la tabla menos los encabezados de las columnas. A ver, acá algo no tomó bien. Vamos a arrancar de acá para allá porque justo tengo escrito algo. No, ven un cachito. Vamos a borrar estas líneas. Valor buscado va a ser esto. La matriz o tabla está aquí. Ahora sí tomó bien el rango. Fíjense que es la primer celda de arriba a la izquierda, separado por 2 puntos, de la última celda de abajo a la derecha. Bueno, ¿en qué columna está? Acá yo quiero el nombre del empleado. El nombre del empleado dijimos que está en la columna 2. Ese número 2 lo escribo yo por teclado y como quiero una coincidencia exacta, escribo la palabra falso en mi cuarta casilla. Muy bien, ¿por qué me aparece esto? Porque acá no escribí ningún valor a buscar. En cuanto pongo un valor a buscar, por ejemplo, el segundo código de la tabla, ahí me dice que corresponde a este empleado. Si este código cambia, por ejemplo 1003, ahora corresponde a Pérez Patricio. Si pongo un código que no está, me da el mensaje de error. ¿Qué quiere decir? No es que lo que yo armé está mal, sino que este valor no está en la base de datos. Bien, voy a borrar esto, voy a poner algo que sí esté en la base de datos y voy a armar ahora la función del sueldo básico. ¿Cuál va a ser el valor a buscar?
igual que hoy, lo que yo ingrese en esta celda porque definimos que esta es mi zona de búsqueda. Entonces la celda que yo decido en la zona de búsqueda es donde voy a poner el dato que debe buscar la función. ¿A dónde la función va a buscar ese dato? En esta tabla que está acá, siempre en la primera columna de la izquierda. ¿En qué columna está el dato que quiero que me devuelva? Que en este caso es sueldo básico. En la columna número 3. Ese dato lo ingreso yo por teclado y como quiero una coincidencia exacta, voy a escribir la palabra false. Y ahí tengo entonces los dos resultados. Si cambia el código o el legajo del empleado, cambian los dos datos que la función busca. 1002 corresponde a Martorell Federico, un sueldo de 760. Si pongo 1004, ahora va a mostrar que el empleado es Sánchez Marina, el sueldo de 890. Si pongo un código que no existe, me dice que no encuentra ese dato. O sea, profe, Sí. disculpe, esa zona de búsqueda es una celda que puede estar ubicada en cualquiera de las páginas de Excel, en cualquier celda. Exactamente. Depende cómo yo armo mi tabla de información. Sí, ahora entendí. Bien, muchas gracias. No, por nada, al contrario. Y lo mismo pasa con la tabla o matriz, la base de datos, que yo arranca en la columna A, pero puede arrancar en cualquier lado. Esta tabla, tranquilamente, podría estar acá. Y la función va a trabajar igual. ¿Por qué va a trabajar igual? Bueno, porque siempre la primer columna, la función busca en la primer columna de la izquierda de la tabla que yo selecciono, que va a ser todo esto. Y esta primer columna de la izquierda va a ser la número 1, que ahora ya no es este 1 que está acá, ahora es otro número 1 que está acá. Y va a contar desde esa primer columna de la izquierda hacia la derecha, va a numerar el resto de las columnas. O sea que esta siempre va a ser la columna 2 y esta siempre va a ser la columna 3. ¿Se entiende? Fíjense que si yo pongo ahora 1001, igual va a encontrar los datos, porque ahora está buscando acá la primera columna, esta sigue siendo la 2 y esta sigue siendo la 3. Por eso no depende de las letras, sino que depende de la selección de celdas que yo utilizo como base de datos para que la función haga su tarea de búsqueda. Lo que les va a quedar por terminar de averiguar a ustedes es cuánto tiene que cobrar el empleado. Eso lo van a tener como tarea. Este 10% es para que ustedes calculen cuánto va a cobrar si yo le doy un premio del 10% sobre el sueldo que cobra el empleado. Ahí tienen que armar una fórmula que le agregue a lo que cobra un 10% más. Esa es la tarea para el fin de semana que les dejo. Bueno, vamos a ver este otro y así terminamos de que se entienda esta función. Acá yo puse con un color lo que sería la zona de búsqueda. Lo que está en anaranjado es mi zona de búsqueda y lo que está en azul es la zona de resultados. Entonces, si cambia el código, por ejemplo, yo voy a escribir A-5 y me dice que son portátiles, acá está A5,
portátiles y que tengo en el almacén 230 unidades. Si cambia el código, por ejemplo, a 9, ven, no le puse el guión y al no estar escrito exactamente como está en la celda, no encuentra. Si yo debería escribir A-9, ahí encuentra, ¿ven? Discos duros, y tengo 25 en el depósito. ¿Cómo armamos esto? Voy a borrar, acá están las funciones, ven, ahí está la función y acá hay otra función. Entonces vamos a armar del mismo modo, buscar B. ¿Cuál va a ser el valor a buscar? Y lo que yo definí como mi zona de búsqueda, que es la información que ponga en esta celda. ¿Cuál va a ser la matriz o tabla donde se va a buscar este dato? Esta base de datos que está aquí abajo, que en este caso está en la misma hoja, pero ya vimos que puede estar en una hoja diferente. ¿En qué columna está? Si yo quiero la descripción está en qué columna acá. En la segunda. En la segunda. Acá entonces pongo columna 2. Y en rango, ¿qué tengo que poner? Falso. Muy bien, porque quiero una coincidencia exacta. Escribo falso. Entonces, A9, ahí ven, A9 son discos duros. Si pongo A-6, A6 son memorias. Bueno, vamos a hacer ahora la otra función, buscar B. El valor a buscar sigue siendo el mismo, lo que definí que es mi zona de búsqueda. La matriz o tabla sigue siendo la misma, pero la cantidad en qué columna está. Tercera columna. La tercera columna. Pongo el número 3 y la palabra falso. Y me dice que hay en A6 son memorias y tengo 300 memorias en el depósito. Ya vimos que si yo pongo un código que no está, me da error. Ahora, fíjense qué pasa si en vez de falso yo escribo verdadero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que me da una coincidencia aproximada? No me da error, me da 200. ¿Por qué pasa eso? Me está dando este dato. Y porque lo más parecido que encontró a A25 es A2. Pero no es un dato que a mí me sirva. Es decir, que el poner verdadero acá es para algunos casos muy puntuales. En general, uno no le interesa un resultado aproximado, sino un resultado preciso. Y si no está ese resultado preciso, prefiero o bien que me muestre este código de error, o podríamos, utilizando una función adicional, hacer que me aparezca un mensaje que en vez de mostrarme ese resultado, me muestre un mensaje que diga que hay un error en el código ingresado. Este resultado podemos convertirlo en un mensaje para el usuario. Porque en general estas planillas uno las prepara, pero termina usando otra persona que tal vez no sabe lo que significa este mensaje de error. Entonces podemos hacer uso de una función que tiene Excel que detecta si el resultado da error.
esta función se llama si.error. Esta función lo que hace es verifica un resultado verifica si un resultado es un error. Entonces, esta función si error lo que va a hacer es, antes de mostrar esto, primero ve si esto produce algún error de los posibles que tiene Excel. Y me ofrece una alternativa de dar, o bien de hacer un cálculo diferente si estoy haciendo un cálculo, o de mostrar un mensaje en la celda que dé información. Esta función se llama si.error. Acá está la función. Si ustedes no la encuentran, pueden buscar entre donde seleccionamos categorías, en funciones lógicas. Ahí está si.error. ¿Qué es lo que hace la función? Detecta si un resultado da error. Por ejemplo, yo voy a seleccionar que se fije qué pasa con esta función. Y tengo que decirle que quiero que pase si da error la función. Por ejemplo, puedo escribir un texto que diga código incorrecto. Y como es un texto, lo voy a poner entre comillas. Entonces ahí me está mostrando una información. Ahora, lo bueno sería que esto esté metido dentro de esta función y que acá me aparezca el mensaje y no acá. Si esto da bien, si yo pongo un código que sí existe, por ejemplo A9, muestra el resultado de la función. Ven que acá dice disco duro, acá me muestra que la función dio un resultado cierto. Entonces, ¿cómo hago para meter esta función de si error dentro de esta que está acá para que el mensaje me aparezca aquí? Simplemente escribiéndola entre medio de esta función. Yo lo que tengo que hacer es escribir entre el signo igual y la B larga de buscar, ahí ubico mi cursor, escribo si.error. Abro paréntesis. Todas las funciones empiezan y terminan con un paréntesis. El argumento de la función va a ser todo esto que está aquí. Ahora me voy hasta el final de la función, pongo punto y coma para indicar el otro argumento que va a ser mi mensaje de error. Pongo código incorrecto, entre comillas, cierro mi paréntesis, este paréntesis cierra el primer paréntesis que abrí y acepto. Entonces, ahora ya esto lo puedo eliminar. Si yo ahora escribo un código que no existe, ahora me dice que hay un código, que el código que yo escribí es incorrecto. Esto ya es algo que el usuario entiende que hubo un error al escribir este código. Dice, bueno, puse mal el código, pongo un código que sí existe y ahí la función trabaja bien. Vamos a poner de vuelta ahora en la otra función para que se vea bien el proceso. Donde está la función buscar B normal, voy al comienzo entre el signo igual y la B larga de buscar, ahí pongo mi cursor, hago un clic y hago que aparezca el cursor. Escribo el nombre de la función, si.error.
y abro paréntesis. Bien, me voy al final de todo, donde termina, después del último paréntesis, pongo punto y coma y entre comillas, abro una comilla, escribo el mensaje que quiero que aparezca. Para que se note que no es la misma función, voy a poner un texto distinto, código inexistente. Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Y ahí acepto. Entonces, ahora de vuelta voy a poner un código que no existe. En un caso, código incorrecto, en el otro, código inexistente, para que se vea que está mostrando el mensaje que está puesto al final de todo. Sé que esto cuesta trabajo, cuesta entender, hay que procesar un poquito toda esta información. Así que no se preocupen si les cuesta entender lo que estamos viendo, pero cuando hagan los ejercicios y vuelvan a ver un poquito las explicaciones, lo van a terminar de entender mejor. Esta función, estas dos funciones, las vamos a usar cuando empecemos a armar nuestro software de costo de producción, así que es importante que le tomen la mano. De todos modos, la vamos a volver a ver en el segundo cuatrimestre. Pero está bueno, todo lo que estamos viendo, o la mayoría de las cosas que estamos viendo, vamos a utilizar en el segundo cuatrimestre para nuestro software de costo de producción. Lo mejor de todo es practicar, hagan los ejercicios. Tienen en la guía 2 ejercicios, el ejercicio 14 y el 15, y si quieren más ejercicios les puedo poner más ejercicios, pero con que hagan esos 2 por lo menos. Uno ya lo vimos, el otro no lo vimos, y de ese que ya vimos queda un cálculo por hacer, que eso les voy a dejar que expriman un poquito sus neuronas a ver cómo arman la formulita que calcule el premio que va a cobrar nuestro empleado. Bueno, gente, estamos por hoy. Quedo a la espera de lo que me digan Nico y Cristina. Bueno, nos vemos, gente. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.